Israel bombardea a Irán. Ahora Irán responde. El mundo está al borde de una guerra mundial. No es un simulacro. Todo pasó de tensiones a un conflicto armado real. Observa a tu alrededor. También hay más guerras. Rusia contra Ucrania y China y Estados Unidos sumados en una guerra comercial. Irán es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. El estrecho de Hormuz, controlado parcialmente por Irán, es una vía estratégica por donde pasa alrededor del 20% del petróleo mundial. Si Irán lo bloquea o hay ataques en esa zona, los precios del petróleo pueden dispararse drásticamente, afectando transporte, alimento, bienes y afectando la economía mundial. ¿Y sigues creyendo que tienes tiempo? ¿Que puedes darte el lujo de quedarte tirado porque no estás bien? Mientras tú estás dudando si levantarte de la cama, hay gente en Gaza, en Israel, en Irán, que se está levantando bajo sirenas de guerra. Ellos no tienen el privilegio de preguntarse si tienen ganas. Ellos solo tienen una opción: vivir o morir, avanzar o desaparecer. ¿Entiendes ahora? El mundo está ardiendo, las bombas están cayendo y tú sigues paralizado por una emoción. Despierta. Esta vida no espera por nadie. Si no actúas hoy, no solo te vas a quedar atrás, te vas a quedar fuera, porque mientras tú sientes, el mundo decide. Y no decide por los que sienten, decide por los que hacen. ¿Te has sentido sin fuerzas últimamente? ¿Con ganas de apagarlo todo, dejarlo todo, desaparecer por un rato? Es normal, es humano, pero escúchame bien, a nadie le importa cómo te sientes. El reloj no se detiene cuando estás triste. Las deudas no desaparecen porque estás cansado. La vida no hace pausa mientras tú te recuperas. Dolor, ansiedad, cansancio, frustración, depresión. Sí, todo eso lo puedes sentir. Pero no puedes dejar que te controle. No puedes permitir que se convierta en la excusa perfecta para no hacer nada. Porque aunque suene duro, tus emociones no pagan tus sueños. Tus acciones sí. Hay personas que crecieron con menos oportunidades que tú, con más heridas que tú, con menos apoyo que tú, y aún así se levantan cada día y lo intentan. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos no se detienen ahí. Actúa. El mundo no va a esperar a que estés de humor. Tus metas, tus sueños, tu familia, tus cuentas por pagar, no se alimentan de cómo te sientes, sino de lo que haces. Sí, es válido llorar, sentirte roto, gritar en silencio, pero no puedes vivir ahí, porque mientras tú te paralizas por dentro, hay alguien allá afuera que, con los mismos dolores, se levanta, se sacude y actúa. Esto no se trata de ser frío, se trata de ser fuerte. Tus emociones pueden acompañarte, pero no pueden manejar el volante. La disciplina es hacer lo que debes, aunque no tengas ganas. Así que siente lo que tengas que sentir, pero después levántate, respira profundo y haz lo que tienes que hacer. Porque si tus emociones te controlan, te conviertes en un esclavo del miedo, un esclavo de la ansiedad, un esclavo de la pereza, de la duda, del mañana empiezo. Pero tú no fuiste creado para obedecer a cada emoción que sientes. Fuiste creado para gobernarte a ti mismo. ¿Sabes lo que te diferencia de los que lo logran y los que se quedan en el camino? Mentalidad. Los que avanzan sienten lo mismo que tú, pero ellos no le dan poder a su emoción, le dan poder a su mente. La mente es tu arma más poderosa o tu mayor prisión, y tú decides, ¿vas a dejar que tus emociones decidan por ti? ¿O vas a tomar el control como un maldito guerrero? Porque el mundo allá afuera está explotando. Hay países al borde de la guerra, niños creciendo en ruinas, madres huyendo con sus hijos en brazos, sin saber si llegarán a mañana. Y tú aquí, dudando si puedes con un lunes. Basta. Este no es momento para sentir, es momento para decidir. Tu mente tiene que estar entrenada como un soldado. Firme, fría,
fuerte. Emociones vas a tener siempre, pero si dejas que manden ellas, te vas a destruir tú solo. Toma el control ahora.